¿Sabías cómo llegó el trial en España? Hoy os traemos en primera persona dos pioneros, Oriol Puigvultó y Pere Pi, entrevistados por la leyenda del bike trial, Ot Pi. Hoy es un día especial, tenemos a Pere Pi, 6 veces campeón de motocross, una vez campeón de velocidad y una vez campeón de España de trial, y al Oriol Puigvultó, el ánima de Bultaco y pionero en motocross, en trial, y los hemos reunido hoy aquí para celebrar el 60 aniversario del primer trial federado que se hizo en esta misma montaña, el trial del Tibidabo. Antes de empezar el trial en España, exactamente ¿qué había en Europa? Bueno, en Europa, en Inglaterra desde muchísimos años atrás, y de Inglaterra pasó a Bélgica, en Francia también, y precisamente en Francia fue donde participamos, mi primo Juan Soler Bultó y yo, en el primer trial que yo creo que corrimos algún español. O sea, los primeros triales fueron en Inglaterra, Francia y Bélgica. Sí. Fueron los primeros países, ¿no? Muy bien. Y entonces, explícanos cómo empezó el trial en España. Bueno, en España fue progresivo. O sea, los primeros triales, yo recuerdo, fue el año 59 en Sant Vicenç de Castellet. Sant Vicenç de Castellet. Y no sé, fue el 60 o 61 en Viladrau. En Viladrau, el 61. Pero eran unos triales que, por cierto, el primer trial de Castellet lo gané yo. Ah, lo ganaste tú. Y el segundo, Pedro, tu padre. Ah, muy bien. Pero eran unos triales con un reglamento mixto. Había el de Cucufa, ¿no? También, ¿no? Que fuiste, ¿no? A Francia, ¿no? A Francia fuimos el 62. En el 62. Un poco más tarde de estos dos primeros. Muy bien. Pero estos eran triales donde contaban los pies que ponías y el tiempo. O sea, era un reglamento muy particular. Pero ¿quién impulsó el trial en España? Yo creo que fuimos los de Bultaco. Los de Bultaco. Porque en noviembre del 62 sí, ya veníamos mirando en las revistas inglesas y francesas también eso del trial, y entonces discutimos con mi tío Paco, y Juan Soler y yo decidimos ir a correr el trial de Saint-Cucufa en las afueras de París. Yo fui con la misma moto que había corrido los 6 días internacionales de todo terreno, un mes antes. ¿Y cómo era la moto? En Garmisch. Era un poco trasto. Trasto. Pero la preparé un poco con una relación relación interna, no, pero relación de cambio secundaria diferente, el basculante más corto, el manillar diferente, los guardabarros también, la suspensión más blanda. Y con esto, partiendo de la moto de enduro, o de todoterreno, fuimos a correr al trial. Juan, mi primo, partió de un modelo que fabricábamos, que era la Sherpa S, que era para motocross. Y también se la adaptó como le pareció, y allí fuimos a correr el primer trial. Y luego en febrero del 63 fuimos al trial de Clamart, también cerca de París, y fuimos evolucionando las motos allí. Muy bien. Y entonces, exactamente, ¿cómo fue la convocatoria de la FIM para promocionar el trial en la FREI? Sí. ¿Cómo fue? Aquello fue más tarde, fue en el 64. El 64, sí. Que la FIM y Luis Soriano, el presidente de la Federación Luis Soriano Española, fue. Sí, se interesó mucho, porque le habíamos invitado, mi tío Paco le invitó a un trial que hicimos en San Antonio, que era sí, privado, vuestra finca, ¿no? Era la finca de San Antonio, la famosa finca San Antonio de Y organizamos lo que llamaron el trial de los presidentes, que Luis Soriano hizo ir a los presidentes de todas las federaciones regionales
no eran autonómicas en aquella época, ya había. Y para ver lo que era el trial. Y entonces a Soriano le gustó la idea y en la FIM lo promovió para que organizaran en Grenoble, Sí, en la Frey, ¿no? en la Frey, muy cerca de De Grenoble, Grenoble. el trial en octubre, creo que fue, del mismo año Del 64, sí. que fueron pilotos de Francia, de Italia, de España y de Suiza. Fueron unos cuantos suizos. Muy bien. Sí, sí. ¿Y qué recuerdas de ese día? De la Frey. Sí. Hombre, me gustó mucho porque aprendimos mucho. Porque había pilotos franceses, suizos, italianos. No, los italianos no tenían experiencia en trial. Recuerdo que estaba un corredor que era piloto de todoterreno, pero que estaba allí, no recuerdo el nombre. Pero los suizos y franceses sí, nos enseñaron y éramos muchos bultacos y de Montesa, ¿quién estaba? Pedro, tu padre solo. ¿Y por qué crees que fuisteis a la Frey? ¿Tenía Bueno, algo que ver el padre del Charles Coulthard con todo esto, quizá? No, yo creo que no. Yo fui por la convocatoria de Soriano. Al padre de Charles Coulthard le habíamos encontrado ya en noviembre del 62, en el trial de Saint-Cucufa, encontramos a los dos Claudes, el Claude Coulthard y el gran Claude Peugeot, que eran los dos mejores trialistas franceses. Muy bien. Y nos dieron muchas ideas para ir evolucionando la moto y además pidieron para probar nuestras motos y les gustaron mucho. ¿Les gustaron? El motor este de las dos tiempos Muy españolas bien. era una cosa mejor. Y entonces, claro, esto es a principios de octubre. ¿Cómo es que en menos de 3 semanas se organizó justamente donde estáis vosotros en el primer trial del Tibidabo federado? Bueno, Claro, yo veo creo- que es muy rápido, ¿no? Sí. Os vais a Francia, ¿no? Y de repente el Real Motoclub Cataluña organiza un trial en el Tibidabo, ¿no? Dice que la Frey era el 62. No, 64. 64. 64. 62 fue Saint-Cucufa, Sí. 63 para nosotros. 64 es la Frey. 63 fue Clamart, también cerca de París, y luego ya vinieron los de aquí. Hicimos el trial del Tibidabo, creo que fue el Pero 63. ¿cómo es que fue tan rápido? Estabais en la Frey, ¿no? Y de repente en 3 Bueno, semanas ya se organizó el Pero trial ya del habían Tibidabo. seguido el trial de San Antonio, Vale. el trial de los presidentes, y la gente del Real Motoclub de Cataluña ya hacía tiempo que tenían ganas de organizar. ¿Tenían ganas? Sí, sí, sí. ¿Y quién era el alma del Real Motoclub de Cataluña? Yo creo que en aquella época era José María Balón, Balón. sí, que era el presidente. Porque organizaban muchas cosas Sí, ellos, en ¿no? aquella época. Y se embalantonaron haciendo el trial del Tibidabo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, fue el primer trial con, dijéramos, Federado. bueno, el trial de Viladrau era federado, porque lo organizó el Motoclub Manresa, el Miela Club Manresa, que estaba en la federación. Lo que pasa es que el reglamento no era el No reglamento era el... nacional Nada. o internacional de trial. Y el de Vallvidrera, o el del Tibidabo, fue el primero con reglamento FIM y reglamento RFME. el trial más oficial, ¿no? Exacto, oficial del todo. Muy bien. Fue el primero oficial del todo. Y realmente, ¿qué recuerdas? ¿Te recuerdas algo del trial este del Tibidabo, que ahora celebramos los Bueno, 60 años? Sí, fue de mucho ambiente. Y Muy ambiente, ¿eh? yo recuerdo que éramos bastantes bultacos porque hacía tiempo que lo movíamos esto del trial, muy familiar. Es decir, yo fui con mi mujer, mis hijos. Hace poco vi una foto llevando a mi hija de 1 año y medio en brazos después del trial y bueno, y muy amistoso. Sí, sí. Y
notábamos que era un hito y el principio de algo que iría a Que desarrollarse mucho. iría más, ¿no? Lo que no sospechábamos es que de aquí nos vendría un Tarrés, Claro. bueno, primero un Pedro Pi, que fue el primer campeón de España, luego mi primo Ignacio Bultó, Manuel Soler, Lorgot, un Tarrés y todos los campeones españoles y un Tony Bow, que bueno, no sabemos Insuperable. cuándo se acabará. Se acabará el trial antes que él. Muy bien. Lo del trial fue todo muy rápido, porque después de esta carrera ya vino el Campeonato de Cataluña, ¿no? Y Sí. ya empezaron a ir... Sí. ¿Y quién era el que promovía las competiciones de trial? Bueno, yo creo que los clubes, Los clubs. sí. O sea, los propios Porque motoclubs les gustó el tema y del la trial Federación porque Catalana habían también. muchas carreras. A partir Sí. del Tibidabo se empezaron a hacer muchas carreras, ¿no? De hecho, creo recordar que a la semana siguiente del trial del Tibidabo, corrimos un trial en Navacerrada. En Navacerrada ya. Sí, organizado por el Real Motoclub de España. Porque claro, Luis Soriano, el presidente de la Federación Española, en Madrid también lo promocionaba esto. Muy bien, Y en Madrid también se movían, se empezaban a mover. muy bien. Porque como todo esto, como casi todos los deportes, empezó un campeonato de Cataluña, Claro, y hasta al cabo de unos años no fue de España. muy bien. Y bueno, y aquí está, ¿no? Tú venías del motocross Sí. y del enduro. Y entonces, ¿cómo te pasaste al trial? Explícanos Bueno, que hay una anécdota que dicen algo de tu padre, que había Perapi por aquí, ¿no? Que a ver si que te apuntases al trial mejor, que no. no lo recuerdo. No, la realidad es que Ah, era el Ignasi. Vale, La vale. realidad es que yo con el motocross disfrutaba mucho. Disfrutabas Con mucho el motocross. Pepe Sánchez íbamos desarrollando las motos Bultaco de motocross, primero la Sherpa S, después vino la Cursa. Todo lo que era todoterreno me gustaba. Entonces corrimos con Pepe Sánchez en 62 los 6 días de Garmisch, de enduro, con unas motos que nos preparamos como Dios nos dio a entender. Y poco después, hacía tiempo que en Bultaco con mi tío y con Juan, mi primo, veíamos revistas francesas, inglesas de trial y decíamos, habríamos de hacer algo de trial. Muy bien. Y primero motocross, luego todoterreno y luego trial, El Lugo Trial. por todas las especialidades Muy bien. de todoterreno, de fuera de carretera. Y explícanos un poco esta moto y cómo fue la evolución desde el principio de la Bultaco de trial y quién era el que evolucionaba las motos. Bueno, un poco entre todos. Entre Éramos un todos. equipo en Bultaco. Es decir, en la primera de trial ya te dije, ya te he dicho, yo de mi moto de enduro derivé como me pareció, la modifiqué para correr trial. Juan Soler partió de una Sherpa S y también teníamos la Sherpa N, que era más tranquila, más adecuada a esto. Y entre los consejos que nos dieron Coulthard y Peugeot, los dos Clots, y las ideas que íbamos sacando, pues la fuimos evolucionando. ¿Y esta es de las primeras? Sí, este es del 63, este es de César Valvé, con la que ha corrido hace poco triales pre-65 en Muy bien. Inglaterra y en Escocia. Y bueno, yo la fui evolucionando, el 64 corrí en los 6 días de Escocia. por Y ahí es primera donde vez. conociste a Y allí- Sammy Miller, Y ¿no? allí conocí a Sammy, sí. Sí, sí. Y explícanos un poco cómo fue la relación con Sammy Miller. Os conocisteis en los 6 días y a Sí. partir de allí, ¿no? Sí, fue en Escocia, precisamente. Que allí, yo cuando veo hoy día cómo van los pilotos, con todo un equipo de mecánicos, de ayudantes, un super camión, y allí yo me fui con mi Seat 600, un remolque con mi mujer, una moto para mí, parecida a esta, y otra para un corredor inglés
de nuestro importador en Inglaterra, Tom Ollerton, y allí corrí y Tom Ollerton los 6 días de Escocia del 64, que es curioso. En aquella época se salía todavía de Edimburgo, el primer día se iba de Edimburgo a Fort William y luego el resto de días se corría alrededor de Fort William. Y se iba mucho por carretera, era un día lluvioso en Edimburgo y resultó, luego lo descubrí, que yo tenía la bobina de alta agrietada. El resultado era que íbamos por aquellas carreteras escocesas con lluvia, se me cruzaba la bobina y yo mirando, se paraba la moto, yo mirando la bujía, los platinos, el tal, si hay chispas. Y mientras miraba esto, se secaba la bobina y de repente, caray, vuelve a funcionar. Y fui tirando, parando. Hicimos los famosos Blackwater, que eran tremendos. Y el resultado fue que llegué más de 1 hora tarde al control de llegada de Fort William, por lo cual quedé descalificado. A la mañana siguiente, los mecánicos de nuestros importadores lo habían arreglado, y entonces pude seguir. Fue muy divertido, todas las zonas. Y en una de esas, un día al acabar, Sammy Miller me vio con esta moto y cómo sonaba, y me dijo, oye, ¿me dejarías probarla? Digo, hombre, sí, encantado, caray, no faltaba más. Y fue, yo creo que era en la zona, ¿cómo se llama? Town Hall Bray, muy cerca de Fort William. Fui allí a probarla, estuve evolucionando, y volvió y me dijo, oye, esto es fantástico, una moto ligera, manejable, con un motor que tira mucho. Ellos iban con motores de 500, Claro, 500 motores pesadas, ¿no? Eran unos trastos. Y el tío me dijo, oye, si os interesase, yo os puedo ayudar a hacer la mejor moto de trial del mundo. O sea, fue él el que se ofreció. Sí. Y yo llamé a mi tío, no sé si, yo creo que desde allá mismo, Desde allá mismo ya vino y los famosos 12 Entonces, días, hombre, ¿no? pues vale, me interesa, quedemos y hablaremos la semana que viene. Ya quedamos para que aquel verano fuera a hacer pruebas y desarrollar la moto. Y en el otoño del 64, primero fue en verano, fue con Roy Peblo de vacaciones y probaron las motos. Y luego ya vino con la suya, con la Ariel para comprar. Con la Ariel famosa. Y yo creo que ya era septiembre, octubre. Y allí fue donde acabamos de perfilar la moto con Sammy y todo un equipo. Fue un trabajo de equipo, aquel típico de Bultaco, que no parábamos, porque por la mañana íbamos a probar diferentes terrenos, diferentes zonas. Tomábamos nota. Por la tarde el equipo técnico dibujaba piezas, fabricaban piezas por la noche, inventaban. A la mañana siguiente íbamos modificando y en 12 días llegamos a definir una moto que pareció que era la de trial. Lo que luego hay otra historia, porque Sammy Miller se fue a Inglaterra con una moto, ganó su primer trial Con la Bultaco con la ya. Bultaco, pero dijo, oye, en España nos iba muy bien, pero con esta mezcla de barro y tierra le falta tracción y esto hemos de mejorarlo. Y me fui yo con una bolsaza así de grande, lleno de piezas, de reglajes, de carburador, de desarrollos, de volantes, a New Milton, que entonces él vivía allí. Bueno, sigue viviendo allá cerca de donde estaban los hermanos Rickman, los importadores. Y él había preparado una Gris, una Dot, una BSA 4 tiempos, su moto Ariel. Y con Sammy, él y yo, en aquella época, claro, yo lo probaba todavía. Fuimos ajustándola y allí acabamos, en realidad, la definición de la Sherpa T, tal como fue a producción,
la acabamos Sam y yo en su casa. Bueno, Y el modelo era la Sherpa T. Sherpa T. Sherpa T trial, ¿no? Debía ser, Y ¿no? de allí ya se empezó a fabricar, que fue en 65 ya, me parece que fue en 65, la primera serie del modelo 10. Esto me parece que es otro, es anterior a esto. Sí. Y más o menos, Bultaco, el trial, ¿qué representaba respecto a toda la empresa? Hombre, en un A momento, nivel de facturación, para que la gente se haga un poco la idea, de decir, hostia, pues un 20%, un fue 25% subiendo, pero claro, vendíamos también muchas motos de motocross. de motocross. De todoterreno también, pero quizá no tantas. Lo que sí recuerdo que en un momento dado, antes de la crisis, el 50% de nuestra producción iba a Estados Unidos. Vale. Y estábamos muy fuertes. Está fuerte, está amigo. Y casi Sherpa T y Pulsan por ahí, por ahí. O sea, podríamos decir que el 50% era trial y el 50% motocross, Bueno, más o menos. vendíamos las metrallas, las de carretera también. También las metrallas. Un 50, pero no. Bueno, Pero fue importante. Fue la Sherpa T importante. llegó un momento que sí. muy bien. Sí. Luego, la relación de tu padre y el Permanyer, ¿cómo era? Mi tío. Tu tío, perdona. De tu Mi tío, padre la es de relación, relación, pero perdona. poco. La relación de tu tío con el presidente de Montesa, de Permanyer, ¿cómo era? Fue buena, fue muy ¿Sí? buena. Yo creo que se complementaban muy bien hasta que llegó aquel punto. No, pero digo, después de la Ah, separación. después, sí, sí. Mira, si quieres que te sea honesto, de esto se ha hablado y lo he oído. No quedó contento mi tío con los Milá, con Leopoldo, con José Luis. Pero con Permanyer la relación fue buena, nunca me habló mal de Pedro Permanyer y yo creo que fue mutuo, porque recuerdo que Xavier Permanyer un día me lo comentó también, que su padre había respetado siempre, incluso después de la ruptura, Muy bien. a Paco. Y la última pregunta es, tú acabas de ganar el campeonato de Cataluña Sí. y entonces te presentas al campeonato de España. Sí, lo que pasa es que en aquella época yo estaba empezando... Que había mi padre, estaba ya que había Pedro, ya- sí. Y no corrí todo el campeonato. No sé, corrí una... Eran 3 pruebas, creo. Y corrí una o 2. Porque en aquella época viajaba mucho a la empresa nuestra de Estados Unidos. Y me pescó alguno de estos triales. Es decir, ya estaba más enfocado a la en mi empresa. trabajo, que me ocupaba el servicio de asistencia postventa, garantía, y tenía que viajar, visitar concesionarios y tal. Y entonces le di preferencia y ya no los corrí todos. Muy bien. Y ahí fue donde Pedro ganó su primer campeonato de España. Bueno, y la última es, ¿cómo ves el trial de hoy en día? Bueno, como circo me gusta, pero lo que es trial, a mí me gusta tal como era antes. Es otra cosa. Es espectacular, es fantástico, es admirable lo que hace el Tony Bow, pero esto de hacer un trial marcha adelante y marcha atrás no es nuestro trial, no es el trial que yo conocí. ¿Te que gusta más el practiqué. trial de clásicas? Hombre, ¿no? y tanto. Muy bien. Más para todo el mundo, ¿no? Exacto. Y la prueba es que en los triales de clásicas hay unas inscripciones Sí, de sí. cientos de personas que disfrutan corriendo el trial Muy bien. tal como era antes. Sí, Muy sí. bien. Ahora es solo para los elegidos, para Vale. los pocos. ¿Quieres decir alguna cosa? Nada más, de decir lo mucho que he disfrutado yendo en moto. Después de estos 60 años, yendo en moto de montaña sobre todo. Porque en velocidad solo he corrido una vez las 24 horas de Montjuic con la tralla 101 el primer año de Bultaco y ya me di cuenta que la velocidad no era lo No mío. era lo tuyo, ¿no? O la moto era demasiado pequeño, yo Tú demasiado eras más grande. grande, ¿no? Y bueno, y animar a la gente a que haga moto de montaña con las limitaciones que hay hoy en día, Claro.
pero a disfrutar de la moto, esto sí. Muy bien. ¿Y cómo te gustaría que la gente te recordase? Bueno, yo diría como un pionero, porque fui de los primeros, Pepe y yo, Pepe Sánchez y yo, fuimos de los primeros españoles en ir a correr motocross al extranjero, fuimos los primeros en ganar medallas de oro en los 6 días de enduro, y con mi primo Juan fuimos los primeros españoles en ir al extranjero a correr trial. O sea que realmente yo creo que fuimos pioneros en estas especialidades de la moto de fuera de carretera. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Ot. Y acabamos de celebrar los 60 años del primer trial federado en el Tibidabo. Esto es, sí. Con mucha alegría. Muy bien. Tú estabas compitiendo en motocross, eras campeón de España de motocross. Entonces, ¿quién te envió a Francia, a La Frey, al lado de Grenoble, a ver qué estaba pasando esto del trial? Bueno, yo el conocimiento que tengo es que la Federación Internacional convocó una promoción de trial y a través de Claude Peugeot en Francia, en La Frey, comunicaron a todas las federaciones, creo, de Europa o del mundo, que si estaban interesados en que participáramos. Y de la Federación Española llamaron a Montesa y como de fuera de carretera el único que había era yo, dijeron, vete a ver esto que hay. Y yo me preparé una moto que era de motocross con poquísimos cambios porque no entendíamos nada del trial y fui a La Frey. ¿Y con quién fuiste? ¿Te acuerdas con quién fuiste? No, creo solo. ¿Solo? ¿Solo o con un mecánico? No, creo solo. Y Claude Peugeot nos hizo una clase antes de empezar y dijo, veis, los neumáticos tienen que ser más blandos, tienen que absorber los baches. La relación del cambio tiene que ser corta. Esto es habilidad. La puntuación pues va así, 1 punto, 2 puntos, 3, varios, fiasco. Y nos dio una idea, yo creo fantástica. Él sabía muy bien lo que era el trial y este curso pues me pareció muy bien, pero yo era motocrossista del todo y esto me pareció pues un apéndice, una cosita más del mundo de la moto y no hice más caso. Yo continué con el motocross. Y desde el 61 que estaba en Montesa, pues 61, 62, 63, el 64 hubo este cursillo en La Frey, en Grenoble, y yo seguí el motocross hasta el 67, a principios del 67. Entonces, claro, el primer trial del Tibidabo se hizo el 1 de noviembre del 64 y tú también participaste. Sí. O sea, ¿estuviste 3 años combinando motocross y trial o cómo fue el paso? No, yo participaba a lo que había. Básicamente motocross. ¿Con gincanas también? Sí. ¿O ya Bueno, no? gincanas era en derby Vale. y motobol y carreras en cuesta y rallies. Había corrido el rally de Valladolid, incluso corrí las 24 horas de Montjuïc. Pero todo esto en derby. Luego en Montesa me dieron este encargo. El señor Permañer me dice, mira, han llamado a la federación, esto, pues voy. Me pareció bien, pero yo seguí con el motocross. ¿Qué pasa? Que el 67 yo soy diabético. Y aquello que pasa con el motocross, con el esfuerzo, te baja el azúcar. Y yo no sabía aquel momento lo que era la diabetes. Total, que en Burgos me quedé pues arrodillado, que no podía más. Y dije, nunca más voy a correr motocross. Y eso era en principios del 66, 67. Y luego ya dije, a mí lo que me interesa más es la evolución de las motos. Yo me fui a Montesa, donde trabajaba, a trabajar en las motos. Pero pasaron 3 meses, yo dije, hoy hay eso del trial, que ya no se necesita el esfuerzo del motocross,
voy a iniciarme aquí, a más de trabajar. Y empecé a coger pues una Griff, concretamente, tenía una foto y aquello, mirar el diámetro de la llanta y la proporción en el plano, si esto hace tanto, de longitud tanto, el centro de gravedad tanto, los estribos, pum, 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 pum. Hicimos pues una moto muy rudimentaria. Pero basándote en la Impala, ¿no? La base era la Impala, ¿no? No. Basándose en una Griff. En una Griff. Y empecé pues a probar, y el primer trial ya después del motocross era en San Vicente de Castellet, cerca de Manresa, y gané. Pero no había los fuertes de Bultaco. Y luego pues continué trabajando cada semana pues con el volante de magnético de más inercia, con la posición del motor, con el recorrido de suspensiones, los neumáticos que eran fatales, y fui a correr pues así 10 triales que habían, y que si un cuarto, un segundo, un primero, un segundo, y vino el campeonato de España. Y con esto, una moto ya más o menos iba bien. Dijimos, la vamos a hacer en producción, que era la Trial 250, antes de la Cota. Y hicimos la Trial, hicimos... Lo que pasa que, según me han contado, antes de la Trial 50 se hicieron 8 motos de antes de la Trial 250, ¿no? ¿O no? No. No te suena a ti. No, no me suena. Solamente prototipos evolucionando. Prototipos evolucionando. Y total, que luego ya la Trial 250 ya fue una moto ya pensada para la serie, y vamos a hacer 50. Que se vendieron 44 porque las otras piezas de recambios y tal. Y ahí iba con la pieza esta de aquí. ¿Que era parecida a esta? No. Aquí había una pieza de Sky, luego ya era el cilindro un poco más pequeño, un depósito, sí, un poco más pequeño que este, y ya pues neumáticos. Aquella época eran unos neumáticos Firestone, que eran de estrella, un desastre, pero bueno. Hicimos aquella moto, y con aquella moto la ponemos en serie, y la Federación Española ya convoca al Campeonato de España. Y me presento en Valencia, que es la primera prueba del Campeonato de España, con la Trial 250. Y corro y gano aquella carrera. Esa carrera era el pueblo de Llíria. Llíria, exacto, en Llíria. Y me acuerdo que en la salida era en un campo de fútbol, y al lado había pues todas las inscripciones y demás, y había una zona allí que era una montaña con un caminito así, y que todos subían con pies porque había piedra y tal. Y al inicio pues había una piedra, yo me lo miro bien, me cojo embalada, tipo, como yo venía del motocross, vengo a gasafondo, salto aquella piedra, me quedo ya después a la dificultad de los demás, y cero. Y claro, era donde más público había, donde, en fin, aquí di pues una vuelta a lo que era el trial convencional, porque yo al venir de motocross pues iba con más gas. Total, que gané aquella prueba. ¿Y cómo fue la celebración? La celebración yo diría que era como un campeonato de España, porque todo el grupo de amigos, con el Josep Isern, la esposa, mi mujer, todos dijeron, vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo. Y pues vamos a celebrarlo, a comer. Claro, fíjate el trial lo que terminó, yo qué sé, a las 4, y fuimos a celebrarlo tirando carretera para acá, para Barcelona, y vamos a Tarragona, a tal restaurante, no me acuerdo el nombre. Y fuimos allí, y todos casi marisco, que tal cual,
y la hora de pagar, pues no tenía suficiente dinero y me tuvieron entre todos prestar dinero para esta celebración y luego se lo devolví, ¿eh? Esto, sí. Bueno, quiero decir que yo, al pasar del motocross al trial, yo siempre estaba en inferioridad. Aquello dices, es que yo no llego a este nivel. Y claro, al poder conseguir el campeonato de España, más el primer campeonato de España, fue algo pues bestial y hoy en mi vida, porque la gente me conoce más en el trial que en el motocross, porque al ser más para acá, pues la gente del motocross se acuerda menos de mí que del trial. O sea y de las 3 pruebas, ¿con qué motos participaste? Sí, eran 3 pruebas. La primera con la Trial 250, la segunda también, y la tercera ya teníamos la Cota, que la Cota 247, que la estrenamos en los 6 días de Escocia, y la otra tercera prueba, pues ya era con la Cota. Muy bien. Y a la gente le llama la atención porque tú en motocross ibas con el casco amarillo para que se te reconociera. Y entonces, ¿por qué en el trial te pusiste los pantalones blancos? En pantalones blancos hay 2 motivos. Uno, que yo me acuerdo que en Inglaterra, en un trial de mucho barro, que todos íbamos con mucho barro, el Sammy Miller vino con la moto que parecía que flotaba encima del barro, y había un margen así, se enfila allí, deja la moto y va a ver la zona. Coño, el tío limpio. Yo digo, hostia, esto se tiene... Bueno, esto era un motivo que a mí me chocó, pero lo otro es que como las fotos eran blanco y negro, yo digo, me pongo pantalón blanco y así, blanco y negro, y mira, el Pera está aquí. Bueno, en los viajes de Estados Unidos, pues me fui a una tienda de Levi's y me compré pues 2 pantalones blancos y en otro viaje 2 más porque se ensuciaban y luego la María, mi mujer, tenía que ponerle mucha lejía. Total, que fue el motivo de uno tiene que ir limpio y el otro pues que para que se me vieran las fotos de blanco y negro. Hay una gran anécdota que es que lo que celebramos hoy, que es el 60 aniversario del primer trial federado aquí, el primer trial del Tibidabo, era de que tú te presentaste aquí con traje, zapatos, corbata. Sí. ¿Por qué razón fue esto? Bueno, esto era el 64. En el 64. Bueno, yo, como el motocross era muy... Aquello que dicen de divertirse en el motocross, como decía L'Oriol, yo no. El motocross para mí fue muy duro, muy de luchar, y cuando vino eso del trial, yo dije, coño, eso es un deporte light, esto es total, que me convocan esta carrera y yo digo, pues yo me he visto con chaqueta, corbata y zapatos y corrí. Y corriste así. Y corrí así. Y sí, la gente se acuerda, yo un poco de cachondeo, de broma, porque mi vida ha sido de mucho trabajo, pero a veces también con sus bromas, que podía explicar muchas, y esta fue una de mis anécdotas de que el trial, pues yo no lo consideraba el nivel de deporte que es y que será, y yo dije, tampoco hubiera pensado nunca que luego, al cabo de 4 años, hubiera quedado campeón de España. Esto sin duda. O sea que no fue un fallo, sino fue una broma. Muy bien. Y volviendo a la Cota, ¿cómo se te ocurrió de hacer... Siempre tenemos el sillín y el depósito, ¿no? Como vemos en la Bultaco. ¿Cómo se te ocurrió que el depósito formara parte del sillín? Bueno, yo en Montesa, expliquemos así un poco, me contrataron para correr motocross. O sea, mi fichaje, porque yo estaba en Derby, mi fichaje fue, si vienes a Montesa, me vino el Rafa Marsans a buscar, tendrás
2 motos, un mecánico, una furgoneta, el chofer de la furgoneta y un manager. Y yo, hostia, fantástico. Pues, y fui a Montesa. Y empecé a correr motocross, pero ¿qué pasa? Como empecé con la Brio con el motor de la Brio, pues tenía muchos problemas. Porque se rompían los piñones, porque los tubos de la suspensión se doblaban, muchos problemas. Y tuve pues que ir mejorando. Total, que me transformé en el, dijéramos, el innovador de las motos, sin yo pensar que mi vida iría por aquí. Total, que en las Capras, y ahí hice muchas innovaciones. Por ejemplo, el tubito este de respiradero de aquí, pues el primero del mundo, que si los estribos plegables, que si tal. Total, que como habíamos hecho la Trial 250, yo había puesto aquel Sky aquí por las rodillas, tal cual. Yo dije, hostia, aquello pensando, cuando llegas a casa, hombre, un plátano. Me imaginé que el depósito así podía ser como un plátano. Total, que llego por la mañana allí, digo, hostia, ponemos una chapa así, que voy a poner plastilina, a ver si asimilo un plátano. Pero ¿qué va? No se pareció en nada, pero la idea inicial era un plátano. Y fue poniendo plastilina, y primero los compañeros del departamento siempre se reían un poco de mí porque decían, va, esto que no va a gustar. Todos los modelos pasaba, con las Capras, con las Enduro, cualquier cosa, jaja, que no tal. Pero llega el momento que, pues sí, pues tal, luego ya ibas para terminarlo todo, ya que sí, la franjita, la cosita, uy, sí, qué bonito, y luego ya a la serie, y fue un exitazo. Y la última pregunta es, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Hombre, a mí me está recordando como las tres especialidades que he quedado campeón de España. Pero como hay tantos campeones del mundo, aquí tenemos en trial, en velocidad, en todo tenemos campeones del mundo. A mí me gustaría más que me recordaran como innovador de las motos, porque hice pues muchas de las motos y luego de las bicicletas Monty, que si el neumático gordo, que si el piñón delante, que si el protector aquel, que si el manillar de 32 de las bicicletas de trial que hice, el primero del mundo. Hoy todas las bicicletas, incluso de mountain bike tal, y para deciros que el manillar del Tony Boat también es de 32, o sea que un diámetro aquí que luego se desgruesa y aquí siempre es 22 para las manetas y todo esto, pues yo empecé con el 32 de aquí y de la casa Samenes de Taiwán. ¿Me puedes hacer esto? Yo lo voy a ver. Y por claro, tienes que desgruesar y luego a 22. Da. Y si me lo hicieron, hicimos las pruebas, lo montamos a todas las Montis y luego todos los que hacían trial en bicicleta también, y luego las mountain bike, y ahora las motos también llevan. Claro, el título de innovador me gustaría porque siempre intento aquello de decir, ¿y si hiciéramos esto? ¿Y si hiciéramos aquello? No solamente en las motos, en las bicicletas, sino incluso en casa he hecho cosas, y ahora hay una nueva que es para los pasos de peatones, que ya la veréis pronto.